Jornada Nacional de Actualización en Bioseguridad e IAS y Manejo Seguro de Residuos Hospitalarios, a cargo del Dr. Mauricio Ferrufino Sosa. Bioseguridad, yo siempre lo he conceptualizado de que todo lo que nos protege, tanto con materiales o insumos, o también con algún tipo de intervención invasiva que nos ayuda también a poder protegernos de no tener algún contagio o complicaciones sobre algún tipo de enfermedad cuando estamos en contacto con los pacientes dentro de la atención en el sistema de salud. En bioseguridad tenemos un marco legal importante. Este es el reglamento para que lo conozcamos. Muchos de nosotros sí lo conocemos y algunos tal vez no lo habían visto o tal vez no lo conocían. Entonces tenemos un reglamento para la aplicación de la norma boliviana de bioseguridad en establecimientos de salud. Entonces fíjense que la bioseguridad es amplia, porque no solamente bioseguridad significa hospitales. También la bioseguridad está dentro de las empresas de cualquier otro rubro. Pero hoy vamos a hablar netamente de lo que es salud, de lo que es la bioseguridad en los establecimientos de salud, que eso es lo que vamos a ir mencionando en el transcurso de las horas de esta presentación. Fíjense que tenemos una resolución ministerial, entonces es oficial, es un documento legal que más adelante les voy a mostrar las dificultades que pueden tener el no cumplir con esto y cómo se los va relacionando hasta con un delito. Entonces, que podemos entrar en procesos no solamente administrativos, sino también procesos penales por el incumplimiento de. ¿Por qué? Porque si nosotros no cumplimos esta normativa, estamos poniendo en riesgo a una población y en riesgo la salud pública. Y al tener en riesgo la salud pública, ya lo estamos convirtiendo en un atentado contra la salud pública por no utilizar los insumos de protección tanto de nosotros como la protección que debe tener el paciente. Entonces, con esta introducción es importante que lo tengamos en cuenta, que es de cumplimiento obligatorio el reglamento de bioseguridad en establecimientos de salud en Bolivia. Entonces, sí o sí se tiene que cumplir. No se puede no cumplir esta normativa porque podemos ponernos en riesgo para cualquier tipo de proceso. Bien, entonces, pasando ya, vamos a ir mostrando algunos capítulos y artículos que tiene como contenido este reglamento y los vamos a ir entendiendo porque nos vamos a ir dando cuenta que no solamente es cumplir con una normativa, sino que nos vamos a ir dando cuenta que también nosotros de alguna manera nos vamos a proteger y vamos a proteger al paciente que durante su internación no tenga una complicación debido a una infección asociada a atención en salud, a que le ocurra algún accidente con material cortopunzante o algún accidente con salpicadura u otro tipo de accidentes durante la atención del paciente. Entonces, para que nos vayamos contextualizando, es importante que nos vayamos concientizando también de que el cumplimiento de esta normativa nos va a ayudar a que tengamos también no solamente una protección, sino que también podamos ir organizando nuestro establecimiento de salud y clasificando de alguna manera cuáles son los factores de riesgo en cada servicio y así de esa manera nosotros poder determinar cuáles van a ser los insumos que vamos a utilizar según el nivel de riesgo que vayamos identificando en los diferentes servicios del establecimiento de salud. Entonces, si se van dando cuenta, hemos conceptualizado el tema de bioseguridad, hemos visto desde el punto de vista de procesos, ya sean penales, civiles o administrativos, también estamos dándonos cuenta que va
a dar un gran aporte al tema organizacional para que de alguna forma también esos factores de riesgo que están dentro de los servicios del establecimiento de salud vayan teniendo la mejor seguridad del paciente y seguridad del personal de salud. Fijémonos que el presente reglamento en su artículo 2 dice que para la aplicación de la norma boliviana de bioseguridad para los establecimientos de salud debe ser implementado obligatoriamente por todas las personas naturales y jurídicas que presentan servicios en las redes de servicios red municipal, SAFSI, establecimientos públicos y privados. O sea que de repente se pueden preguntar y decir, ¿y quién controla esto? ¿Cómo nosotros podemos no cumplirlo si tal vez no hay ninguna fiscalización en los establecimientos de salud o que las autoridades no llegan en completo a todos los establecimientos de salud para poder hacer esta fiscalización o el monitoreo que se necesita hacer para el cumplimiento? Entonces, si conceptualizamos eso es porque solamente tenemos la idea de que tenemos que cumplir con una normativa. Pero esto es algo más profundo. Esto tiene algo más de fondo, que es que nosotros tengamos dentro de nuestro establecimiento de salud esa seguridad para poder trabajar y que no ocurra ningún accidente dentro de la atención. Entonces, nos estamos protegiendo a nosotros y estamos protegiendo al personal de salud. Fijémonos que siempre en todas las exposiciones que damos, en todas las presentaciones que se hacen para este tipo de normativas que se da a conocer, siempre hacemos énfasis sobre la planificación que se debe elaborar en cualquier intervención que vayamos a implementar en el sistema de salud. No se puede, esto que quede muy claro, no se puede avanzar si no hay un diagnóstico y una planificación en base a ese diagnóstico. No se puede elaborar un plan, un programa, una estrategia o una política de salud si no hay un diagnóstico y si no identificamos cuáles son las determinantes, cuáles son los factores de riesgo y qué complicaciones puede traer el no utilizar el tema preventivo mediante la promoción para que no nos ocurran accidentes que pueden ocasionar complicaciones dentro de la atención del paciente. Bien, entonces fíjense que tenemos que identificar, detectar los riesgos, definir las estrategias de control y evaluación de riesgo e implementar las medidas preventivas y correctivas necesarias para tales fines. Entonces, lo que le estaba mencionando. Primero, nos sentamos, estructuramos nuestro comité de bioseguridad con los integrantes de cada servicio o identificamos cuáles van a ser los riesgos. Entonces, con este comité vamos a hacer un levantamiento de la información para poder determinar cuáles son esos factores de riesgo que se han detectado, cuáles son las estrategias de control y evaluación que vamos a implementar dentro de ese programa y las medidas preventivas que vamos a ir estructurando dentro del sistema en ese establecimiento de salud. Entonces, ahí se va a ir estructurando también nuestro programa. El programa va a nacer de esa identificación, de ese diagnóstico. No es que yo voy a ir y voy a decir, a ver, voy a ir al Hospital San Juan de Dios, yo estoy en la maternidad y voy a copiar ese manual de bioseguridad de este establecimiento de salud y lo voy a traspolar acá. No. Las realidades en los establecimientos de salud son totalmente diferentes y los riesgos son totalmente diferentes. ¿Ok?
no podemos copiar el manual de bioseguridad de un establecimiento de salud si nosotros no hemos identificado los riesgos que pueden haber dentro de los servicios. Entonces, tenemos la mala costumbre de decir voy a copiar y hacerlo. No, es un ejemplo. Podemos tenerlos como ejemplo, estos tipos de manuales en estos establecimientos de salud. Ese ejemplo nos va a ayudar también a nosotros a tener una guía y orientarnos de qué es lo que se hace dentro de un establecimiento de salud con relación a la bioseguridad. Pero nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos que identificar y que nazca ese insumo, ese documento que nos va a hacer trabajar en conjunto para que evitemos todos los riesgos. Entonces, vamos avanzando y nos lo exige la normativa, como lo veía aquí en el capítulo 2, artículo 6. Entonces, si se fijan, la normativa nos está diciendo paso a paso lo que tenemos que hacer para poder tener un sistema de bioseguridad pleno en un establecimiento de salud. No hay que descubrir la pólvora. No hay que descubrir, todo en la medicina ya tiene estudios. Lo que nosotros tenemos que hacer es entrar en ese dilema, entrar en esa rutina de investigar y poder estructurar algo con datos reales, con datos nuestros, con datos propios, con realidades de cada establecimiento de salud. Bien. En el capítulo 5 hablamos de las responsabilidades de los actores. El artículo 11 nos dice que la responsabilidad del trabajador en los establecimientos de salud es la siguiente. La persona que trabaja en el establecimiento de salud debe cumplir lo establecido en las normas básicas y normas vigentes a fin de evitar infracciones a la ley de bioseguridad sin perjuicio de los riesgos laborales inherentes previstos en las leyes laborales específicas. Fíjense que el tema de bioseguridad también está dentro de la Ley General del Trabajo y es obligatorio de las empresas, ya sean de salud o cualquier otro tipo de rubro, de que tengamos esos equipos de protección personal para evitar que también, que es un derecho, nosotros poder protegernos de tener algún riesgo. Entonces, fíjense el punto 2, que era lo que yo le estaba mencionando en un inicio en la introducción. La responsabilidad sobre el no cumplimiento del presente reglamento será por acción u omisión, por error y o negligencia y por culpa y o dolo. Qué interesante este artículo 11 en el apartado 2, que nos está diciendo que si no cumplimos con este reglamento, puede convertirse en un delito que ya está tipificado como error, negligencia, culpa o dolo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y lo dice nuestra norma y nos lo advierte nuestra norma, que podemos entrar en una negligencia y no solamente negligencia desde el punto de vista asistencial, sino que también podemos entrar en una negligencia desde el punto de vista administrativo y nos encerramos en la 1178 y empezamos con responsabilidades y obligaciones e incumplimientos. Entonces, el no cumplir con esta norma nos puede llevar a. Entonces, evitemos también llegar a procesos que nos pueden costar caro y la vida, tanto de nosotros como de los pacientes. Bien, sigamos. Entonces, todo esto que le estoy mostrando está estipulado en el reglamento de bioseguridad de establecimientos de salud. Responsabilidad de los establecimientos de salud. Ya vimos la responsabilidad de manera individual, de manera del personal, tanto administrativo como el personal de salud. Vimos que las responsabilidades son ya tipificadas como delito, ¿ok? Entonces vamos al establecimiento de salud. Las máximas autoridades ejecutivas son los responsables que el establecimiento de salud cuente con un programa de bioseguridad como parte fundamental de la institución.
con objetivos claros, con actividades definidas y responsabilidades asignadas. Asimismo, deben asignar los presupuestos anuales para su sostenibilidad del programa establecido. Entonces, fíjense que aquí también nos exigen que nosotros tengamos un programa de bioseguridad, un programa que nos establezca cuál va a ser ese sistema de control que va a estar compuesto por una supervisión, por una evaluación y por un monitoreo, que es el ciclo de mejora continua dentro de la gestión de calidad y la seguridad del paciente. Qué interesante, algo sencillo. La seguridad del paciente también tiene el tema de la gestión de calidad con su ciclo de mejora continua mediante un sistema de control que es supervisión, evaluación y monitoreo. Sencillo. ¿Ok? Y esto, como lo establece acá, tiene que tener un objetivo, tiene que tener actividades definidas y responsabilidades también definidas. ¿Qué significa esto? Que los objetivos, ejemplo, del servicio de, el servicio de hemodiálisis. El objetivo del servicio de hemodiálisis es evitar que haya infecciones asociadas a los catéteres que se colocan para la hemodiálisis. ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar? Que el catéter tenga un mecanismo paso a paso de cómo tiene que ser colocado, qué medidas se tienen que tomar, cuáles van a ser los equipos de protección personal que vamos a utilizar, cómo vamos a cuidar al paciente, si vamos a limpiar la piel antes de colocarle. Entonces, todo eso son actividades que tienen que estar establecidas, ¿ok? Para evitar que lleguemos a algún error dentro de la atención del paciente. Y las responsabilidades tienen que estar designadas. Estas responsabilidades tienen que estar asignadas en el sentido de que el jefe de servicio, la jefe de enfermera, son los responsables de hacer la evaluación continua, de observar si se está haciendo el correcto procedimiento de la colocación del dispositivo, cómo es que se lo está haciendo, si tiene 5 pasos, que los 5 pasos estén cumpliéndose, al azar 2 veces a la semana hacer la evaluación para que veamos si se está cumpliendo con esto, y que tienen que tener esos responsables que son los encargados de que se evalúe de manera rutinaria, ya sea 1 o 2 veces a la semana, o 2 evaluaciones o supervisiones o monitoreos, como ustedes lo vayan organizando dentro de su programa. ¿Ok? Entonces, cumplir y hacer cumplir los establecidos en la norma de bioseguridad para los establecimientos de salud y el presente reglamento, designar a un representante en la institución que liderice y dirija y tenga responsabilidad para llevar al frente el programa de bioseguridad como componente fundamental del Comité de Vigilancia Epidemiológica. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de los comités. El Comité de Vigilancia Epidemiológica está conformado por 4 subcomités. El subcomité de bioseguridad, con subcomité de manejo de residuos sólidos, el subcomité de infecciones asociadas a atención en salud y el subcomité de análisis de la información. Entonces, ya vamos estructurando lo que es la vigilancia epidemiológica hospitalaria, que debajo de ellas va a tener todo esto que es la seguridad del paciente, y todo lo que es la vigilancia epidemiológica va a estar encerrado por una gestión de calidad y seguridad del paciente. Entonces, es importante que dentro de un establecimiento de salud tengamos un gestor de calidad y un epidemiólogo que nos va a ayudar a estructurar todo lo que es la seguridad del paciente y la gestión de calidad, a establecer las normativas y los reglamentos y los protocolos y los procedimientos que se van a hacer en un establecimiento de salud. Entonces, es claro, es conciso, y todo esto está estipulado en diferentes normas nacionales elaboradas por personal boliviano, que en diferentes gestiones ya de presidentes o de ministros se han ido emitiendo resoluciones y elaborando documentos que son importantes para el cumplimiento. Ahora,
de que tal vez estas normativas no están actualizadas hasta ahora, que ya son antiguas, ese es otro tema. Pero no por eso nosotros nos tenemos que quedar con ese documento y decir, a este documento no lo vamos a actualizar. No, el documento oficial es el documento madre, pero este puede sufrir cambios que no salgan de lo establecido en ese documento, pero podemos mejorarlo, podemos actualizarlo dentro de nuestro establecimiento de salud, porque tal vez ya no se usan guantes comunes y se usan guantes quirúrgicos, tal vez estos guantes quirúrgicos ya tienen otro tipo de material, tal vez ya no se utilizan las batas de tela, sino también batas desechables. Nuestra normativa hablaba de las de tela, ahora se está hablando de las desechables. Entonces, esas cosas nosotros las podemos ir actualizando dentro de nuestro documento, ¿ok? Entonces, la aplicación en el punto 2 de las normas de bioseguridad será en función a su estructura administrativa. La aplicación de las normas de bioseguridad será en función de su estructura administrativa. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que tener nuestra realidad en cada establecimiento de salud. No es lo mismo un establecimiento de salud materno-infantil que un establecimiento de salud de alta complejidad donde se hacen trasplantes o cualquier otro tipo de cirugía de alto riesgo. No va a haber lo mismo en el programa de bioseguridad, porque los riesgos son diferentes, ¿ok? El tipo de paciente que se atiende es diferente y tal vez tengamos que tener más cuidado de uno que de otro, pero no en el sentido de que este lo voy a cuidar más y este no me coloco ningún equipo de protección personal, sino que los equipos y los insumos que vamos a utilizar en cada establecimiento de salud van a tener una especificación técnica para evitar ese riesgo y esos contagios que pueden ocasionar problemas. ¿Ok? Entonces vamos avanzando. En el artículo 13, responsabilidad por la sostenibilidad financiera, dice que todos los POA tienen que tener presupuesto para el tema de bioseguridad. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener presupuesto para el tema de la limpieza del entorno del paciente, que tenemos que tener presupuesto para los insumos de procedimientos invasivos y que tengan todas las especificaciones para evitar el tema de los contagios o errores en los procedimientos, de que tengamos de alguna manera todos los equipos de protección personal para hacer los procedimientos invasivos, ¿ok? Entonces, fíjense que es obligatorio y que tiene que ser sostenible financieramente y que tiene que estar identificado en el POA. Pero eso no es que yo voy a copiar los POA todos los años. No. Nosotros tenemos que mover el tema de los insumos de bioseguridad en base a la demanda que tengamos. Por eso es importante el tener el diagnóstico. Por eso es importante identificar los riesgos. Por eso es importante tener claro cuántos accidentes hemos tenido y cuántos errores se han cometido en el transcurso de cada gestión, para que cada gestión vayamos evaluando y mejorando y tal vez ya no colocar esa vía central de algún material específico que teníamos, sino que estas nuevas tecnologías que estamos ocupando hoy en día en las terapias y que están dando buenos resultados. Pero fíjense que para proteger al paciente no es necesario tener un dispositivo de alta tecnología, porque no solamente es tener el dispositivo, sino también cómo manipular ese dispositivo, qué tipo de manipulación vamos a tener y cuidado para que no se contamine ese dispositivo, para que no se contamine al entubar y colocar en la ventilación mecánica, para tener todos los filtros que sean necesarios y también cumplir con los diferentes pasos de la manipulación de todo lo que se hace con el paciente, tanto en procedimientos invasivos y no invasivos. Entonces, es importante que lo vayamos centralizando y conceptualizando de la mejor forma. Funciones del responsable del comité y subcomité u otros de bioseguridad.
Sus funciones es gestionar en la parte institucional el programa de bioseguridad, responder e informar a la máxima autoridad sobre el programa de bioseguridad, organizar y ejecutar y evaluar lo que le estaba diciendo. Cuando hablamos de organizar, ejecutar y evaluar, y hablamos específicamente de evaluar, ya estamos en un sistema de control. Y ese sistema de control, para ser evaluado, necesita tener una supervisión y un monitoreo. Y lo volvemos a repetir. ¿Ok? No se puede solamente tener el programa y guardarlo en el cajón. Ese programa tiene que funcionar y se tiene que ver el impacto. Cuando no había el programa, levantamos un diagnóstico y vimos que las infecciones en servicios de neonatología eran frecuentes y que había una bacteria que era frecuente. Entonces, una vez identificados estos riesgos, en estos 2 años que hemos logrado implementar los equipos de protección personal y cambiar algunos dispositivos, hemos tenido los siguientes resultados. Hemos disminuido en un 3, un 2, en un 4, en un 5% las infecciones que había en el servicio de neonatología, gracias a que hemos implementado nuevas estrategias de seguridad del paciente y cuidados de bioseguridad. Entonces, es importante identificar, ¿no? No es solamente hacer un programa y no saber qué es lo que está pasando dentro de los servicios. Organizar y ejecutar y evaluar el programa de bioseguridad y salud ocupacional. Cuando hablamos de salud ocupacional, ya estamos hablando de 2 factores importantes, 2 variables, no factores, 2 variables importantes que tenemos que tomar en cuenta dentro de nuestro programa. Las vacunas, que son importantes para el personal, y el examen intraocupacional para identificar y clasificar a nuestro personal cuáles son el personal de alto riesgo, de mediano y de poco riesgo. Porque pueden ser que tengamos enfermedades crónicas, pueden ser que tengamos enfermedades que son vulnerables a cualquier tipo de accidente o riesgo. Entonces, eso también tiene que estar identificado dentro de los intraocupacionales, ¿no? Es muy difícil, las instituciones no quieren invertir porque piensan que es un gasto y no una inversión. Y esto es una inversión que después va a disminuir los gastos en caso de que ocurriera algún accidente. ¿Ok? Entonces, el manejo de los accidentes con material cortopunzante es otro factor. Entonces, aquí estamos identificando otro. ¿Qué dijimos que eran entonces? El examen intraocupacional, el manejo de accidentes con material cortopunzante y las vacunas. Tres variables importantes que las tenemos que tomar en cuenta siempre en el tema de bioseguridad con relación a las responsabilidades que se tienen que tener. Ya, la evaluación de riesgo, programar y gestionar actividades de capacitación continua dirigida al personal de establecimientos de salud. Es importantísimo que dentro de su programa haya la capacitación continua. ¿Qué significa esto? Que al momento de haber identificado y tener el diagnóstico y ver cuáles son los riesgos y lo que no se está cumpliendo y lo que no se está haciendo, que está ocasionando que hubieran eventos en ese servicio, nos conlleva a elaborar un programa de capacitación para concientizar y para orientar al personal sobre qué es lo que tenemos que hacer con relación a la bioseguridad en cada servicio. ¿Ya? Entonces, vamos viendo que la planificación es importante, que el diagnóstico es importante, que identificar nuestra realidad es importante. Entonces, se va a ir generando programas de capacitación que nos van a ayudar a no salirnos de la normativa y que todo el tiempo estemos recordando de que hay algunas cosas que las tenemos que tomar en cuenta que muchas veces la olvidamos y siempre hay que hacer el recordatorio. Por eso también cuando hay el ingreso del personal, porque también aquí trabaja recursos humanos dentro de su inducción
para un establecimiento de salud está el tema administrativo y está el tema asistencial de salud. El administrativo, que te van a mostrar el reglamento interno, las normativas con relación a tus beneficios sociales y demás cosas. Eso es administrativo. Pero el tema asistencial, tiene que haber un programa de inducción donde diga, bueno, señores, aquí hay un programa de bioseguridad, hay un programa de infecciones asociadas a atención en salud, hay un programa de residuos sólidos generados en los hospitales, y cada uno de ellos, ustedes tienen el documento para que lo lean, se empapen, pero hacer una capacitación sobre estos tres documentos que tienen de manera oficial en el establecimiento de salud y que van a ir mostrándolo en cada inducción cuando vaya entrando el personal a cada servicio. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso lo vamos mostrando. Lo vamos a ir ya metiendo en nuestras estrategias que vayamos implementando en el establecimiento de salud. Fíjense aquí también que habla del programa de gestión de bioseguridad. La designación de la responsabilidad de autoridad para el logro de los objetivos en las funciones, niveles pertinentes del establecimiento de salud y las actividades y los recursos y el cronograma con los cuales se lograrán esos objetivos. El programa de gestión de bioseguridad se debe revisar intervalos regulares y planificados. Cuando sea necesario debe ser ajustado para involucrar los cambios en las actividades y servicios o condiciones de operación del establecimiento de salud. Los documentos tienen que ser actualizados constantemente. El tema de la seguridad del paciente ha cambiado muchísimo. Hay muchos conceptos que ya no se utilizan, que ahora ha avanzado tanto la ciencia y la investigación y los resultados que nos hemos dado cuenta de que estábamos haciendo algo o que estábamos exagerando en algo que tal vez no era lo que pensábamos. Se dice que solo con el lavado de manos, con el cumplimiento de los 5 momentos de lavado de manos, con cumplir con esa metodología de lavado de manos, evitamos el 56% de infecciones asociadas a atención en salud solo con el cumplimiento del lavado de manos. ¿Es un gasto eso? ¿Tiene alto costo? No, no tiene alto costo. Es solamente educación, la capacitación que se tenga y la concientización que haya dentro del personal de los riesgos que se han identificado. Es más voluntad, es más conciencia, educación y responsabilidad del funcionario. Entonces, evitamos, dicen que más adelante, tal vez en una diapositiva lo voy a mostrar, que se gasta aproximadamente $40,000 en un paciente en la terapia intensiva que esté relacionado con una infección asociada a atención en salud, más que todo en el tema de la ventilación mecánica. Por paciente, en cada internación, si hubo un contagio de infección asociada a atención de salud relacionada a la ventilación mecánica, se gasta aproximadamente $40,000 por solamente infectarlo al paciente y complicar ese diagnóstico con el que ingresó. Si el paciente entró delicado, no lo compliquemos más con no tener una buena manipulación y una buena atención con todas las medidas universales y que sean necesarias para cuidar al paciente y cuidarnos nosotros. ¿Ok? Bien, sigamos. Entonces, el reglamento, vamos a hablar un poquito acá ya en relación a los servicios. Vamos a ir viendo cómo se va trabajando en relación a los servicios. Responsabilidad dentro del establecimiento de salud. Toda persona que trabaja dentro de una institución de salud debe cumplir con los siguientes requisitos, los cuales son de cumplimiento individual y general. Precauciones universales, cumplimiento del principio de la universalidad, higiene del personal y lavado de manos. Y se refiere al uso de equipos de protección personal, los cuales son barreras físicas, que son protección de la cara, cuerpo y protección de brazos y manos. Bien, entonces
vemos que hay las medidas universales que son generales, que las conocemos. El principio de universalidad es cuando ya vamos identificando los riesgos dentro del establecimiento de salud, la higiene del personal que tiene que ver con el tema del uso de los alcoholes en gel o cualquier otro tipo de insumos para la limpieza del entorno del paciente y limpieza del personal, y el lavado de manos. El lavado de manos que está dentro, que les voy a mostrar dentro de la seguridad del paciente, y muchos estudios sobre el lavado de manos que hay en el mundo que nos muestra que es una forma de tener un buen trabajo y protegernos de cualquier contagio. ¿Ok? La eliminación de los residuos, que también forman parte del tema de bioseguridad, porque para manejar los residuos generados en establecimientos de salud tenemos unos equipos de protección personal que debemos utilizarnos y que son específicos para cada tipo de residuo que se genera en el establecimiento de salud. Entonces, todo va en salud. Tenemos que tener algo claro, que en salud se tiene que hacer un análisis de manera integral. Así como cuando llega un paciente a la emergencia con enfermedad de base de diabetes y que tiene hipertensión arterial y complicaciones vasculares periféricas, entonces ahí nos vamos dando cuenta que la atención del paciente no es solamente por un internista, sino que también lo va a ver un vascular, lo va a ver un endocrinólogo, lo va a ver un cardiólogo. Entonces, para la atención en salud, para poder identificar los riesgos, para poder hacer un programa pleno en un establecimiento de salud con relación a la seguridad del paciente, tiene que ser integral. Todos entramos en esa atención, no solamente un especialista, no solamente un administrativo. El análisis tiene que ser integral, porque todos formamos parte de cómo entra ese paciente hasta cuando se va. Tanto el tema administrativo como el tema asistencial y el equipo multidisciplinario de especialistas que va a trabajar con este personal, con este paciente. Ya, entonces, perfecto, vamos avanzando. Establecimiento de salud, los requisitos de evaluación de riesgo. Aquí también vemos lo que significa la evaluación de riesgo. Debe ser realizada por un equipo lo que estábamos mencionando, tiene que ser elaborado y realizado por un equipo multidisciplinario, porque cada servicio va a tener su realidad. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la naturaleza y la fuente que los produce, los riesgos se clasifican en físico, químico y biológico. Lo que más vemos son los biológicos. ¿Ok? Lo que más identificamos son los biológicos, pero vamos viendo. Requisitos de gestión: responsabilidad de la dirección, responsabilidad de bioseguridad de la institución y gestión de la salud del personal. 3 variables importantes que tenemos que tomar en cuenta en bioseguridad. Fíjense que bioseguridad no solamente había sido guante y alcohol en gel. Miren todo lo que significa la bioseguridad para proteger a un paciente y proteger personal de salud. ¿Ya? Entonces, la responsabilidad de la dirección dice que la institución debe tener la seguridad de todo el personal y debe designar una persona encargada sobre bioseguridad. O sea, le ponen hasta un responsable de bioseguridad. La responsabilidad de la institución: se debe designar un responsable de bioseguridad para colaborar con el manejo de temas relacionados con la seguridad del trabajador. Este responsable debe desarrollar, mantener y supervisar un programa eficaz. Mantener y supervisar el programa. Ahora, en gestión de la seguridad del personal o gestión de salud del personal, todo, fíjense enmarcado con rojo, todo personal debe someterse, aquí es donde, y lo dice la norma, y es obligatorio, y no se debe no cumplirlo. Todo personal, esto está dentro del reglamento de bioseguridad, todo el personal debe someterse a revisión médica completa, incluyendo exámenes de laboratorio, rayos X y valoración cardiopulmonar, lo mismo que deben ser realizados en forma anual. Ahí está, el segundo cuadro rojo de esta diapositiva.
el segundo cuadro subrayado o enmarcado en cuadro rojo de esta diapositiva, dice que es de manera obligatoria y es responsabilidad de la institución, responsabilidad del establecimiento. Pero no se hace nunca eso, doctor. Al momento de que ocurra algún accidente y entra en las leyes generales del trabajo y otra o la ley de higiene y salud, higiene y seguridad industrial también, higiene y seguridad industrial, ley general del trabajo y bioseguridad, vamos a ir sacando cosas que probablemente vayan a traer problemas que no quisiéramos que ocurran, ¿ok? Entonces, deberíamos de manera anual hacer una evaluación o determinar en base a nuestra realidad y nuestro diagnóstico que cada 2 o 3 años deberíamos hacer un examen intraocupacional para ver cómo se encuentra esto. O hacer uno solo y después hacer seguimiento de los pacientes que tienen enfermedades o de los trabajadores que tienen enfermedades de base crónica o algunos delicados o también enfermedades oncológicas, que cada año se tengan que hacer este grupo de riesgo, estudios o controles anuales. ¿Ok? Y los que no tienen enfermedades de base y son aparentemente sanos, hacerlo cada 3 años. Eso lo van a determinar en base a su diagnóstico. ¿Ok? Pero sí tener el cuidado con este personal, porque este personal tal vez tenga que ocupar algún tipo de equipo de protección personal que sea específico por las enfermedades de base o por alguna enfermedad oncológica, autoinmune o degenerativa que pueda tener el personal, ¿ok? Entonces, está dentro de nuestra norma, está escrito y no la cumplimos, ¿ok? Pero sí la criticamos, pero no podemos hacer el intento de por lo menos cumplirla. No al 100%, pero por lo menos cumplir e intentar hacer un programa para cumplir esta normativa, ¿ok? Bien, fíjense este otro cuadro rojo. La institución debe evaluar el estado de la inmunización del personal. Ahí estamos hablando de otra variable que estábamos mencionando en un inicio de la presentación. Se debe evaluar la inmunización del personal al momento de su incorporación a la institución. El mismo que debe ser evaluado anualmente, incluyendo vacunas recibidas, antecedentes de enfermedades previas y susceptibles de estudios serológicos. Fíjense que nos está exigiendo la norma eso, que tenemos que cuidar a nuestro personal para evitar cualquier accidente. El segundo cuadro rojo, toda la institución debe tener previsto simular ocurrencias de accidentes como mínimo una vez al año. Un accidente con material cortopunzante o derramamiento de material biológico, tenemos que ensayarlo, cuál va a ser el procedimiento que se va a hacer, para que siempre tengamos marcado. Y lo tenemos que hacer en diferentes servicios, con un cronograma, ¿ya? Y deben decir, uy, el doctor está hablando burrera. No se hace en ningún establecimiento de salud. Les cuento que sí. Hay establecimientos de salud en Bolivia que se hacen los ensayos, que se hacen simulacros, que tienen un programa con un diagnóstico. Hay. No es que no. Y no lo hacen por cumplir con una normativa, sino por velar por la seguridad del personal. ¿Ok? Todas las instituciones, 5.3.3, todas las instituciones deben tener un registro de accidentes y o incidentes que debe ser reportado bajo un formulario establecido, donde se detallan los percances, así como las medidas practicadas en el accidente o incidente y los procedimientos de actuación. Entonces, tenemos que tener un registro, tiene que haber un formulario, así como las fichas epidemiológicas de dengue, de chikungunya, zika, de cualquier enfermedad de notificación inmediata, tiene que tener un formulario y ese formulario también tiene que hacerse el vaciado de cuántos accidentes hubieron en el año y qué se ha hecho con ese personal, cuál ha sido el control, cuál ha sido el seguimiento que se le ha realizado a este personal para evitar o prevenir de que llegue a una enfermedad
aguda o crónica debido al accidente. ¿Ok? Entonces, la norma nos explica, la norma nos exige, la norma está clara para su cumplimiento. Muchos van a decir, y nunca nos habían dicho, nunca nos habían mencionado, nunca el gestor de calidad de nuestro establecimiento de salud nos mostró que existía esta norma, que había esta exigencia. Entonces, lo tenemos en nuestra norma. La documentación, procedimiento, debe ser desarrollado un plan estricto que incluya instructivos para la comunicación de peligros. El plan, miren, fíjense que aquí también se lo dan el plan. Aquí le dan un bosquejo de lo que tiene que tener su plan o su programa. No, el plan con su programa, perdón, el programa con su plan. Y fíjense aquí el plan. ¿Qué es lo que tiene que tener? Ahí hay un bosquejo. Especificaciones para visitantes, vigilancia del personal de salud, métodos para realizar la evaluación de riesgo, hallazgo de registros, acciones o ser tomadas, procedimientos para supervisar productos químicos peligrosos, procedimientos para práctica. Miren, le está dando paso a paso lo que tiene que tener su plan y que tiene que estar dentro de su programa de bioseguridad. Qué interesante, ¿no? Hasta nos enseña, te dice, aquí está tu copia, a ver, hacelo tu plancito, ahí está, ¿no es? No hay dónde perderse, no hay que estar, a ver, voy a buscar el plan o el programa de bioseguridad del hospital Juancito Pinto, a ver si me lo copio. Aquí te está diciendo qué es lo que tenés que hacer. Paso a paso, te orienta y está dentro de la normativa, ¿ok? Procedimientos para la descontaminación, procedimientos de emergencia, incluyendo protocolos de derramamiento cuando se nos cae o de repente estamos llevando la cajita con todas las muestras de sangre del piso 3 del Servicio de Medicina Interna y nos tropezamos y tumbamos todo. ¿Qué se debe hacer en ese momento? ¿Cómo se tiene que aislar en ese momento para la limpieza? ¿Qué material? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? Etcétera. Tiene que estar dentro de su programa. Y tener simulaciones. ¿Okay? Eliminación de desechos. Tenemos que saber cómo hacer el desecho de lo que fue generado en el establecimiento de salud. ¿Ok? Bien. Y ahí viene el manual de bioseguridad. Ahí está. El manual de bioseguridad debe estar disponible en áreas de trabajo. Se debe exigir su lectura a todos los empleados. El manual será específico a las necesidades de la institución. A las necesidades de la institución, tomando en cuenta prevención de incendios, seguridad eléctrica, seguridad química, radiaciones, peligros biológicos, eliminación de desechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos que sí o sí debe tener su manual. Después le pueden aumentar, quitar, lo que quieran, pero esta es la columna vertebral del manual. Y ahí le está diciendo que tiene que tener su... No, pero no vamos y no copiamos. Vamos y no copiamos otro manual. Si la norma te está diciendo qué es lo que tenés que tener, será una leidita. Una leidita, 15 minutos y te vas a dar cuenta qué es lo que tenés que hacer con el programa de bioseguridad. El manual de seguridad incluirá instrucciones detalladas para la evacuación del lugar del trabajo, protocolos para tratar un incidente o accidente. El manual de bioseguridad debe ser revisado y actualizado por lo menos una vez al año. Incluso te dice, oye, actualizarlo por una vez al año. Unita, revisar. Hay cosas que han salido, hay cosas modernas, o sea, hay estudios, hay medicina basada en la evidencia, hay nuevos resultados que se han dado con este procedimiento para evitar esto, otro. Actualizarse todo el tiempo. La medicina no es estática. La medicina todo el tiempo se va desarrollando y la investigación cada vez se vuelve más indispensable en los establecimientos de salud y en un sistema de salud para formar estrategias y políticas de salud. Si no hay estudios,
no podemos entender qué es lo que está sucediendo con la realidad. ¿Ok? Perfecto. Sigamos. El registro, miren, tiene que haber, se debe generar registros de controles médicos anuales. Miren, y aquí también se lo está mencionando. Controles médicos anuales al personal, control de inmunización, accidente o incidente, formación en bioseguridad, todo el personal, evaluación de riesgos, residuos peligrosos, otro. Le está diciendo qué es lo que tiene que hacer en su establecimiento de salud. Y está escrito en la normativa. Fíjense, yo lo encerré esto porque dije, es común en todos los hospitales de Bolivia. Seguridad social, sector público y privado. Higiene del personal, cumplimiento de principios de universalidad. Alimentos, bebidas y sustancias similares deben estar permitidos solamente en áreas destinadas para su preparación y consumo. No dice en el estar médico, no dice en el servicio de medicina interna, no dice en el estar de enfermería, no dice nada de eso. Si hay una cocina, se tiene que comer. No, es que no hay tiempo. Es que no podemos comer aquí. Hay forma. Por eso se tienen que organizar, estructurar en cada servicio cómo van a ir a poder. No, es que el servicio está lleno. No podemos salirnos de ahí. Se puede. Está colapsado. Podemos hacer un rol. Porque vamos a ir a comer media hora. No vamos a ir a hacer vida social a la cocina. Vamos a ir a comer por 30 minutos. Y volvemos a nuestro servicio. Ahora te toca a vos. Y así. Pero no comer en el servicio, señores. Se están poniendo en riesgo. No es higiénico. Se ve feo. Se ve mala educación en el personal de salud. No se puede. Olores de comida a los enfermos, a las personas que están con alguna patología, que estén oliendo la comida. Se ve pues antihigiénico. No podemos estar comiendo encima de la historia clínica. A ver, ¿dónde está nuestra educación? ¿Dónde está nuestra formación? Entonces, miren qué importante. No almacenar alimentos y bebidas para consumo en equipo destinado al trabajo hospitalario. Ahí están las vacunas y hay una hamburguesa todavía ahí metida. Hay un pollito de solar ahí metido entre medio de las vacunas. No, pues. No. Y lo saben que no, pero lo hacen. Es que como los demás lo hacen, yo también. Como este está matando, yo también quiero matar. No, no es así. El cuidado tiene que ser para todos. ¿Ok? Los alimentos no deben ser almacenados donde se guardan reactivos, sangre u otro tipo de material que puede ser potencialmente infeccioso. No, pero lo ponemos ahí. La torta encima de los reactivos. ¿No ves? Y ahí uno abre para sacar las muestras y huele a todo. No mezclemos. Educación. Educación. Se dice que el sistema de salud no avanza, no se desarrolla, no crece porque no hay educación en salud. Cuando entendamos qué es educación en salud, el sistema va a crecer y se va a desarrollar. Y se va a innovar porque nos estamos educando. ¿Ok? Perfecto. Sigamos. Está estipulado en la norma igual. Ay, y había dicho hasta de los alimentos. Ojo, negligencia, culpa, dolo, error, delito, penal, cárcel, proceso administrativo, despido, me quedé sin trabajo. Bioseguridad, no había sido guantes y alcohol en gel. Había tenido un montón de variables que debemos trabajarla en los establecimientos de salud.
¿Ok? Fíjense que también aquí, dentro de los ejemplos, en el manual, perdón, en el reglamento, ahí está, miren su registro, el anexo A. ¿Y cómo pues se hace, doctor, un registro de accidente o incidente? Está en la norma. Lean, señores. Miren, ahí está. Ahí está el formulario. Tal vez lo adapte, le quite esta cosita. Esto acá no me parece, pero lo vamos a decidir en el comité de bioseguridad. Un análisis multidisciplinario entre todos. Y ahí está. Tranquilo. No hay que descubrir nada. Está dentro de la normativa. ¿Qué pasa? Que no leemos. ¿Ok? Sigamos. Fíjense. Un flujograma de notificación de accidente. Está en la norma igual. ¿Cómo lo voy a hacer mi flujograma de accidente? A ver, doctor, pucha, no sé. Ahí está. No es que lo van a copiar y lo van a hacer tal cual. El sistema operativo dentro de los establecimientos de salud funcionan de manera diferente. De repente yo no quiero llevarlo a emergencia. De repente voy a tener un gabinete. De repente lo voy a llevar primero al servicio de medicina interna para que lo... Eso lo van a decidir ustedes. Esto es un ejemplo. Y con ese ejemplo ustedes se orientan y adaptan a su realidad. ¿Ok? Las realidades en los establecimientos de salud no son las mismas. Fíjense lo que hace el CEDE para clasificar el tipo de establecimiento de salud que hay, el tipo de establecimiento de salud en cuanto a la nota que van a sacar en relación a bioseguridad y manejo de residuos. La CEDE no cumple con nada. Categoría C, más o menos, está cumpliendo el tema de la normativa. Categoría B, que tiene el cumplimiento en un 90%, y la óptima, que es el 100%. Yo tengo la experiencia de trabajar en establecimientos de salud que empezamos con 54, con 49, con 47, y en 2 años llegamos al 96. Pero con un trabajo con gente que le puso la camiseta, con gente que entendió que la educación en salud es importante y es un pilar fundamental para poder crecer dentro de los establecimientos de salud. Y para que ese establecimiento de salud se gane la estrella de excelencia. ¿Cuál va a ser la estrella de excelencia? Poder llegar a una, ¿qué? Poder llegar a una habilitación, a una caracterización, y lo que más nosotros buscamos es la acreditación. Y la acreditación significa excelencia. ¿Ok? Acreditar significa que estamos cumpliendo con todas las normativas al 100%. Y eso nos lleva a la excelencia. Y eso nos lleva a que seamos un templo de formación de recursos humanos, porque tenemos los procesos y procedimientos establecidos, los cumplimos y tenemos el derecho ya ahora de ser un templo de formación, donde se forme a personal y saquemos las nuevas generaciones. Entonces, fíjense que todo va relacionado, todo es integral en salud. ¿Ok? Bien. Bioseguridad, como le digo, es bien complejo. No sé si tienen alguna pregunta antes de entrar a las otras diapositivas. Por favor. Voy a ver un poquito el chat. Buenas. ¿Qué opina, amigo? Si mientras vayan haciendo las preguntas, usted continúa, que vayan haciendo. Sí. Ya, perfecto. Podemos adelantar tiempito, ¿verdad? Entonces, okay. Las personas que tienen, tal vez sé que se anotan, etcétera, hay una mano levantada y está habilitado, ahorita le van a habilitar, pero las otras personas pueden ir escribiendo en el chat y el doctor al final leerá todas y pues va a ir respondiendo. Así ganamos tiempo porque ya se viene también bien interesante el tema IAS, mi doc. Ya, perfecto. Vamos viendo entonces las otras diapositivas. Un segundo. Ya, aquí está la presentación. Espérame un segundito.
Nos vamos a la segunda, que era el tema de bioseguridad, que lo vamos viendo ahora. Aquí vamos a ir pasando un poco más, que es la evaluación de riesgo, que es importante. Vamos a entrar en este temita de la evaluación de riesgo, que lo vamos a hacer corto, para ya entrar de lleno en lo que es infecciones asociadas a atención en salud, o la que nos alcanza el tiempo bastante larguito. ¿Ya? Bien, el tema de evaluación de riesgo en bioseguridad, que es ya algo más operativo. Ahora hemos hablado de la normativa, o la parte organizacional, estructura, marco legal, y ya entramos a la parte operativa, donde tiene que haber identificación de riesgo, que era lo que le decía, evaluación de la exposición, que es importante también tenerlo, la determinación de medidas de protección, implementación de medidas de control, el monitoreo y la revisión. Fíjense que está el sistema de gestión de mejora continua aquí mencionado en el tema de bioseguridad. Identificar los riesgos, la evaluación de la exposición de estos riesgos, determinar cuáles van a ser las medidas de protección que vamos a tener en relación a la evaluación de la exposición y identificación de riesgo, la implementación ya una vez identificado, es decir, esto vamos a utilizar guantes, barbijo y bata, vamos a utilizar en el servicio de áreas críticas cada vez que veamos al paciente. Ya lo identificamos y lo implementamos, la implementación en la que va a ser monitoreada y revisada. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos yendo. Los tipos de agentes que podemos encontrar y evitar que nos contagien son las bacterias, virus, hongos, parásitos y priones. La evaluación de riesgo, que tiene que ser física, química y biológica, tanto en cada una de las clasificaciones va a haber una forma de ocupar los equipos de protección personal y cómo nos vamos a proteger. Bien, la física, que son los ruidos, las temperaturas, radiaciones eléctricas y ergodinámicas. Fíjense que hasta la ergonomía ingresa en este tema, que los lugares de trabajo sean donde no se encuentre ningún riesgo, ya sea para la espalda, el sentarse, la altura, que no haya algo que pueda caer en la persona, accidentarse, las alturas del techo. Todo eso tiene que también entrar en el tema de bioseguridad. Los riesgos químicos, que son los irritantes, materiales carcinógenos, cuando hay la manipulación de los insumos para las quimioterapias y todo eso que tenga su específica identificación de riesgo con la determinación que va a haber a la exposición y la protección que tengamos contra eso. ¿Ok? Fíjense que también aquí dentro de la normativa, todo esto está en la normativa, lo clasifica las áreas dentro de nuestro establecimiento de salud en críticas, semicríticas y no críticas. O sea que en cada uno de ellos vamos a utilizar insumos específicos y equipos de protección personal. Fíjense que aquí también lo clasifican y le dicen la norma. Lo menciona: áreas de cirugía, hospitalización, unidades de cuidados intensivos, unidades de quemado, y ahí le va dando todos los servicios que son considerados críticos y de alto riesgo. Interesante, que aquí tenemos que hacer énfasis con el tema de los insumos, de la limpieza del entorno del paciente y el equipo de protección personal. ¿Ya? Igual las áreas de riesgo intermedio o semicrítica y las áreas de bajo riesgo y no crítica. Fíjense que está identificado dentro de la normativa cada área, crítica, semicrítica y no crítica. Y ahí, cuando identificamos ese riesgo, es cuando nosotros vamos a decir: estos van a ser los insumos que vamos a comprar para estas diferentes áreas de protegernos y utilizar los insumos necesarios para la limpieza del entorno del paciente. Perfecto. Entonces también sabemos que los riesgos biológicos se dividen en nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. El nivel 1, que son riesgos bajos para la salud de los trabajadores, de baja transmisibilidad. Ejemplo, las cepas de bacterias no patógenas. El nivel 2, que son de baja virulencia, pero tienen
tratamientos efectivos disponibles, como son la gripe común y la tuberculosis. El nivel 3, que pueden causar enfermedades graves y de riesgo significativo, como por ejemplo la hepatitis C. El riesgo biológico del nivel 4, que son altamente patógenas, que pueden causar enfermedades graves o mortales, y como ejemplo el COVID y el virus de ébola. Entonces fíjense que también los riesgos biológicos están clasificados por nivel 1, 2, 3 y 4, y cada uno de ellos también tiene su equipo de protección personal específico. El nivel de riesgo biológico bajo, que ahí fíjense que también se los muestra. ¿Qué vamos a hacer con el nivel de riesgo biológicos bajo? Guantes desechables, mascarilla quirúrgica y bata desechable. Nivel de riesgo biológicos intermedios, guantes desechables, mascarilla N95, gafas de protección y protección facial y bata desechable. Nivel de riesgo biológico alto 3 y 4, guantes de nitrilo, mascarilla N95, gafas de protección o protector facial, bata estéril, gorro quirúrgico, calza o cubre zapatos desechables. Fíjense que cada nivel de riesgo biológico tiene su equipo de protección personal específico y está en la norma. Ya, precauciones específicas por áreas clínicas. La unidad de cuidados intensivos le explica dónde tiene que estar ubicado, cuáles son las medidas que se deben tomar dentro del servicio para tener los cuidados correspondientes con relación a la bioseguridad, qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que se debe hacer dentro del servicio. Igual está identificado en la normativa, ¿ok? Fíjense también el servicio de neonatología, lo muestra también el servicio de quirófano, cómo tiene que estar, cuál es la temperatura, qué es lo que se tiene que hacer con relación a la humedad del servicio, cómo tiene que haber el intercambio de aire. Está todo en la norma, todo en la norma de bioseguridad, por servicio, clasificado por servicio. Fíjense, el servicio de emergencia igual, lo va mostrando, ¿ok? Si se fijan, entonces, la evaluación de riesgo está relacionada, está expresada de manera detallada en la normativa, la evaluación de riesgo. Entonces, cuando ustedes quieren hacer una evaluación de riesgo, tienen que ir servicio por servicio, levantar los datos, cuáles son los riesgos. Aquí hay ventilación mecánica, hay colocación de vía central y hay colocación de sonda vesical. Entonces, ya identificamos que en la unidad crítica o en la unidad de terapia intensiva hemos identificado estos 3 factores de riesgo: la sonda vesical, vía central y la ventilación mecánica. Entonces, en esas 3 variables es que tenemos que trabajar para poder implementar las estrategias o los famosos paquetes, ¿ok?, de prevención de infecciones. Bien, ahora con estas 2 evaluaciones ya vamos a entrar al tema de infecciones asociadas a atención en salud, que quiero mostrarles que tiene una norma, tiene una normativa. Y decíamos, ¿y dónde está pues las infecciones asociadas a atención en salud? ¿Cuándo, en qué momento nosotros hemos empezado a implementar en Bolivia este tema? ¿Cuándo? En primer lugar, tenemos que saber qué es la vigilancia epidemiológica hospitalaria. La vigilancia epidemiológica hospitalaria está conformada por las siguientes variables: identificación de infecciones asociadas a atención en salud, el programa de bioseguridad, manejo de residuos sólidos, la conformación de los comités y subcomités para la implementación de todas las medidas que sean necesarias con relación a la seguridad del paciente, la notificación inmediata de las enfermedades que están clasificadas como inmediatas o semanales o emergentes o reemergentes. La tenemos dentro de la vigilancia hospitalaria, dentro de la vigilancia epidemiológica hospitalaria. Tenemos que identificar morbilidad, mortalidad, también tenerlo claro, cuál es la morbilidad y mortalidad de cada servicio, y ir planificando e identificando cuáles van a ser las estrategias o políticas que vamos a utilizar, ¿ok? La vigilancia epidemiológica son más que todo la identificación de los daños y riesgos en salud sometidos a la vigilancia, que dice que esto, una vez identificado,
inmediatamente se tiene que proceder a las acciones necesarias para evitar que se llegue a un atentado contra la salud pública. ¿Ok? La clasificación del sistema de vigilancia son en 3, activas, pasivas y centinela. Las activas son las que buscamos, las pasivas son las que se van notificando de manera que se van identificando en la atención del paciente, y la centinela es cuando nosotros queremos hacer un estudio de medicina basada en la evidencia con relación a algún tipo de enfermedad. ¿Ok? Perfecto. Vamos pasando. La vigilancia epidemiológica hospitalaria identifica lo que le estaba mencionando: la mortalidad, la morbilidad, la discapacidad, enfermedades profesionales y situación ambiental. Mire qué interesante lo que yo le estaba mencionando desde un inicio, ¿ya? Ver la discapacidad con el tema de los exámenes intraocupacionales y las enfermedades profesionales, que la vamos a identificar con las enfermedades, con los exámenes intraocupacionales, y la situación ambiental, que se lo identifica con la higiene y seguridad industrial, que tiene que también formar parte dentro del equipo multidisciplinario de la vigilancia epidemiológica. Bien. ¿Cuáles van a ser cómo se va a hacer la conformación del Comité de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y de los subcomités? Está dentro de la normativa, tiene un marco legal respaldado que respalda que se tiene que tener estos comités y subcomités. El Comité de Vigilancia Epidemiológica está dentro de la resolución ministerial 0855, donde dice que que es un ente asesor del director. Ya es un ente asesor del director, la vigilancia hospitalaria, y que está conformada por estos subcomités que le había mencionado: de residuos hospitalarios, bioseguridad, infecciones asociadas a la atención en salud, y su comité de análisis de la información. Bien, entonces ahí están todos los reglamentos: el reglamento del Comité de Vigilancia Epidemiológica, infecciones asociadas a atención en salud, reglamento para la gestión de residuos sólidos generados en establecimientos de salud, y la norma o reglamento para la aplicación de la bioseguridad en los establecimientos de salud. Conójanle la tapa de estos documentos, que van a ser importantes que lo tengamos siempre en nuestro establecimiento de salud, y que cada establecimiento de salud genere uno en base a esto relacionado a su realidad. ¿Ok? Bien, esto es importantísimo. Este cuadro quiero que se lo graben y que lo mantengan siempre dentro de la atención del paciente. Estas 3 vías son las únicas vías para contraer o contagiarse de una infección asociada a atención en salud. No existe otra forma de contagio para una infección asociada a atención en salud. Mano del personal, entorno del paciente y los procedimientos invasivos o prácticas de salud. Esas son las 3 vías por las cuales el paciente se va a contaminar o el personal de salud se va a contagiar. No existe otra, no existe esa de que las bacterias vuelan y se van de una cama a otra, que mi techo está lleno de bacterias y que por eso se está contagiando el paciente, de que la pared está llena de moho y que por eso ese moho ha saltado, ha volado y ha entrado a la cavidad retroperitoneal y al abdomen y salieron alas y se volvieron mutantes y no sé qué. Cada cosa que se escucha en los hospitales, cuando los médicos o el personal, o nosotros los médicos, porque me incluyo, no queremos ser responsables de esos errores que tal vez no nos estamos dando cuenta y lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, muchos cirujanos dicen, es el techo que está húmedo, que por eso mi paciente se ha infectado y tiene infección de sitio quirúrgico. No, es porque le tiraste una agarrada del techo o agarraste algo que estaba contaminado y metiste la bacteria dentro del abdomen o el retroperitoneo. No es que la bacteria voló, no es que el virus entró por ahí, caminó y se subió, no. Por favor, dejen ya esos conceptos, que hay que construir una pared aquí de metal
con acero inoxidable, no sé qué, porque la bacteria salta de un paciente. No, no hay eso. No existe eso. Se tienen que lavar las manos, se tiene que limpiar el entorno del paciente y que todos los procedimientos invasivos sean correctos. Que ustedes identifiquen y digan, no, se está haciendo bien, se está colocando la vía central y esa vía central, la punta, la están pasando por la cama, la tumbaron, la recogieron y la metieron al paciente. No, ay, no utilizó guantes, no se lavó la mano, agarró y le puso así nomás la vía central. Entonces, manos, entorno del paciente y procedimiento. Es la forma en que se va a contagiar el paciente. Esto para ir entendiendo lo que son las infecciones asociadas a atención en salud. ¿Ok? La transmisión, mano, entorno al paciente y prácticas. Todo lo que es invasivo. Bien. Fíjense que aquí también nos van a decir cuáles son las funciones de los comités de vigilancia epidemiológica hospitalaria. Ahí está, señores, en resumen. En una diapositiva dice cuáles son las funciones de cada subcomité. ¿Qué tiene que hacer el comité de infecciones asociadas a atención en salud? ¿Qué tiene que hacer el comité de análisis de la información? ¿Qué tiene que hacer el comité de bioseguridad? Perdón, el subcomité de bioseguridad y el subcomité de manejo de residuos. Sencillo, en una sola diapositiva. Infecciones asociadas a atención en salud, neumonías relacionadas a ventilación mecánica, infecciones relacionadas a sonda vesical, infecciones de sitio quirúrgico, bacteremias relacionadas a la vía central y la flebitis. Eso está dentro de la norma. Tenemos una norma de infecciones asociadas a atención en salud desde el 2015, si no me equivoco. Qué interesante, ¿no? Y en el 2001 ya se hablaba de la seguridad del paciente. Y en Bolivia, recién este año, se está elaborando o se va a presentar un reglamento de seguridad del paciente. Después de 24 años se ha elaborado un documento oficial y con resolución ministerial. ¿Qué tal? Eso es porque no sabíamos, no, porque nadie lee, porque nadie se actualiza, porque nadie tiene la curiosidad de ver cuáles son los estudios que con medicina basada en la evidencia que hoy en día están desarrollados y que están mostrando resultados importantes que van a mejorar las estrategias y las políticas de salud en todo un sistema nacional de un estado. Y los estudios tienen 3, 4 hojas. Es que yo no entiendo la metodología de investigación, me hablan en chino, pero buscá, pues, ¿qué significa cada cosa que no entendás? Tenemos ahora todo a mano. Ya hay hasta inteligencia artificial que nos está volviendo opa, digo yo, porque ya no pensamos, ya ahí escribimos y nos los hace todo. Entonces, tantas facilidades que tienen las redes y no podemos actualizarnos un poquito. ¿Ok? Fíjense aquí, ¿cuáles son los eventos a vigilar con relación a las infecciones asociadas a atención en salud? Según los niveles de atención, o sea, según la caracterización o como dice el ASUS en la Seguridad Social a corto plazo, categorización. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, fíjense qué es lo que tiene que hacer el primer nivel, qué es lo que tiene que hacer el segundo nivel y qué es lo que tiene que hacer el tercer nivel con relación a la vigilancia de infecciones asociadas a atención en salud. ¿Qué tal? Está en la norma. Doctor, ¿y qué tengo que vigilar pues en mi hospital de primer nivel? Ahí está. Lee, pues. Lean un poquito. Ahí está. Cada nivel de atención tiene factores de riesgo que hay que vigilar para evitar esa infección. Y no se complica el paciente. En una diapositiva. Y de aquí, de esta diapositiva, va a salir tu programa de vigilancia epidemiológica hospitalaria con
sus pilares fundamentales, que es el programa de infecciones asociadas a atención en salud. Incluso ustedes pueden hacer un programa de infecciones asociadas en salud que tenga todas las directrices de bioseguridad y manejo de residuos sólidos. Porque todo eso va a evitar que haya infecciones dentro de un hospital. Doctor, lo que pasa es que el quirófano que teníamos, el quirófano infeccioso, creo que así lo denominaban antes, o el quirófano de aislamiento, creo, no sé qué concepto se le daba antes, ahí solamente se van a operar la cirugía contaminada, quirófano contaminado, creo que era algo así. Ya no existe eso. En todos los quirófanos se puede atender una cirugía contaminada. Ya no hay esa discriminación en ninguna parte del mundo. Todos los quirófanos, en cualquiera de los quirófanos se puede atender cualquier tipo de cirugía. ¿Por qué? Porque tiene que haber o tiene que estar establecido que hay una limpieza del entorno del paciente cada vez que sale. No es que lo voy a poner en cuarentena porque se rompió el intestino y salieron las heces y se dispararon por todo el quirófano. No, por eso hay dentro de tu programa un cronograma de limpieza que va a tener sus insumos específicos para que ese quirófano no quede contaminado. Y no es que lo voy a dejar ahí 7 horas hasta que se descontamine y hasta que no sé qué, le metan humo y no sé qué vaina más que tienen ahora. No, porque eso, el sistema de salud en Latinoamérica, en la región, está colapsado. Y los estudios con medicina basada en la evidencia han dicho que ¿cuál es la diferencia en tener un quirófano para cirugías contaminadas y un quirófano estéril? ¿Se ha evitado o no se ha evitado? ¿Hay algún beneficio de tener separado esto? Salió que no. ¿Qué tal? Estudios de millones de casos. En Estados Unidos, Europa y muchas partes, en muchos países, donde los resultados dijeron que no sirve de nada tener un quirófano de cirugía contaminada con un quirófano no pasó nada. Los resultados fueron los mismos. ¿Sabían eso? No. No pues estén haciendo cultivo de ambiente todos los días para ver si hay bacterias. Van a haber pues bacterias si lo que se atiende son pacientes infectados. No sirve de nada estar haciendo cultivo de ambiente de manera rutinaria. El cultivo de ambiente se tiene que hacer cuando haya un brote de infecciones asociadas a atención de salud en un servicio. Antes teníamos una pseudomonas, un paciente con pseudomonas, y de repente en estas últimas 2 semanas tenemos 17 pacientes con pseudomonas. Entonces hay un brote. Se está identificando un brote dentro de ese servicio. Ahí tenemos que hacer el cultivo de ambiente para identificar dónde está colonizando o por dónde se está generando esa contaminación. Pero no la hagamos pues todos los días. Se van a hacer la limpieza del entorno del paciente y vamos a encontrar bacterias. Por eso dice limpieza del entorno del paciente y lavado de manos para evitar contaminar al paciente durante la atención. No hay otra ciencia. Es sencillo. Educación, higiene personal. ¿Ok? Y está dentro de la norma. Programa de vigilancia de infecciones asociadas a atención. ¿Cuáles son las tareas? Miren, fíjense, perdón, me desespera. Es que lo tenemos escrito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que descubrir nada. Nos orienta. Búsqueda activa de las infecciones, notificación de casos y brotes, confirmación de casos por laboratorio, vigilancia de riesgos ambientales, vigilancia de exposición laboral, monitoreo de sensibilidad de antimicrobianos, gestión de bases de datos, elaboración y difusión de informes epidemiológicos, generación de recomendaciones al Comité de Prevención y Control, gestión de documentación de medidas y acciones implementadas.
importante el trabajo que se tenga que hacer en coordinación con laboratorio, el servicio de bacteriología, para poder identificar cuál es la resistencia antimicrobiana que se tiene dentro del establecimiento de salud y qué bacterias ya no tienen sensibilidad a los antibióticos. Y está dentro de la norma. Todos tenemos que tener eso dentro de nuestro servicio, dentro de nuestro establecimiento de salud, perdón. Y ahí te dice cuáles van a ser tus tareas. Bien. Interesante el tema de infecciones asociadas a atención en salud, bien resumidito, bien entendible, y nos vamos, que nos queda un poquito tiempo, a la última diapositiva. Creo que el tema de la localización, vamos a entrar en esto, lo que es el programa. Infecciones y su localización lo vamos a dejar para mañana, la introducción, y nos vamos al tema del programa de vigilancia de infecciones asociadas a atención en salud, que es importante que lo tomemos, que lo tengamos claro cómo lo vamos a estructurar. Fíjense que el programa de vigilancia de infecciones asociadas a atención en salud es un plan maestro donde tiene que haber la intervención administrativa y asistencial. Es un equipo multidisciplinario donde se tienen que hacer estudios de costo. Ahora el paciente nos costaba tanto, y después de la intervención que hubo de prevención y control de infecciones asociadas a atención en salud, hemos disminuido el presupuesto en los insumos un 30% debido a que ya no hay infecciones, a que han disminuido las infecciones asociadas en salud. Ya no nos tiramos $100,000, sino nos tiramos 30,000. O ya no nos tiramos 170,000 bolivianos por mes, ahora ya es menos. Es ahí donde tenemos que decir, las intervenciones que hubieron fueron importantes, y no solamente desde el punto de vista de costo, sino que también vimos que las complicaciones y el tema de la pseudomonas multiresistente que había en la unidad de cuidados intensivos ya no existe. Ya no hubieron más infecciones asociadas a la ventilación mecánica por pseudomonas multiresistente, porque las medidas se tomaron. En el año pasado teníamos 27 casos aproximadamente anuales, ahora tenemos 2. Eso es lo que se tiene que medir. En la vigilancia epidemiológica todo se mide. Si no se mide, no vamos a saber cuáles son los resultados de la implementación de las estrategias que tenemos. Fíjense que hay una meta: asegurar que las actividades se desarrollen en forma sistemática y ordenada, respondiendo a la planificación establecida, corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Hablando de la planificación y de un estudio previo de qué es lo que está sucediendo con las infecciones asociadas a atención en salud en nuestro establecimiento. Según características o realidad del hospital, organización, tipo de paciente y complejidad de atención, recursos humanos y materiales disponibles. Porque vamos a hacer un levantamiento, vamos a decir que no tenemos guantes quirúrgicos y que solamente tenemos desechables y que los quirúrgicos sirven para este tipo. Entonces vamos a ir identificando los procedimientos y nos vamos a dar cuenta que no tenemos toda la capacidad instalada para poder enfrentar de que evitemos no tener infecciones asociadas en salud. Pero decimos, no tenemos en mi hospital, nunca hemos tenido infecciones asociadas a atención en salud. Claro, si nunca lo buscaste. Claro, si no tenés formulario, si no estás identificando, si no has hecho un levantamiento, si no estás viendo si esa ventilación mecánica está contaminando, si esa sonda, cuánto tiempo lo tiene, cuándo debes retirarla, cuándo debes hacer el cambio. No estás viendo nada. Entonces, ¿cómo vas a saber si tenés infección? No, es que nunca hubo. Claro, el muerto avisa. ¿No es? El muerto avisa. Sí, teníamos infecciones, ya hay un muertito. No lleguemos a ese extremo. Empecemos a trabajar. Identificar por qué hay tiempo de estadía prolongado en el servicio de medicina interna en el área de los pacientes infecciosos, digo yo. Estoy dando un ejemplo. Porque están habiendo infecciones asociadas a atención en salud y no la hemos identificado y no sabemos qué bacteria es la que tenemos colonizada ahí y que tenemos que hacer un tipo de limpieza específico. ¿No? Entonces, vamos viendo. La dirección tiene que estar involucrada, tiene que haber objetivos,
tiene que estar compartido el trabajo con la dirección y se van a dar cuenta que van a ahorrar costos. Se van a dar cuenta. Medir el éxito del programa de control de infecciones asociadas en salud en función de costos ahorrados por infecciones no ocurridas. Esa es la evaluación que tenemos que hacer. Llegar a eso. Pero se lo hace con estudios, ¿no? Fíjense aquí, es un estudio grandísimo que se hicieron. Son 26 estudios. Se hizo un metaanálisis. El tratamiento de las bacteriemias asociadas a catéter venoso central tiene un costo de $45,814 por paciente. Se infectó el paciente y se tiran $45,000. ¿Ah? Qué interesante, ¿no? Pero si el paciente no tiene esta infección, capaz no sean 80,000 y sean solamente 40, pero le hemos aumentado a esos 45,000 más porque se infectó. Los costos le siguen a las neumonías relacionadas a ventilación mecánica. $40,000 igual se gasta en un paciente cuando se infecta en la ventilación mecánica y hace una neumonía. $40,000 por paciente cuando se infectan al momento de su alta. Solamente ese gasto ha sido porque se infectó. Y eso es un costo para la institución. Y eso ya no va a estar presupuestado en el POA. Porque cada año va a ir aumentando el presupuesto debido a que no estamos controlando las infecciones. Fíjense la de sitio quirúrgico, $20,000. Infecciones urinarias asociadas a catéter urinario, $896 por paciente. Entonces, lo vamos transformando en costos y nos vamos dando cuenta que no solamente estamos complicando al tema de la estadía del paciente y que tenga alguna intercurrencia durante su internación, sino que también estamos dando un costo altísimo al establecimiento de salud. Sin necesidad, solamente por educar. No se necesita inversión, solamente procedimientos correctos. Lavarse las manitos y limpiar el entorno del paciente. Nada más. Eso tiene que ser medido por auditorías constantes, estructura, procesos y resultados que están dentro de la gestión de calidad. Las auditorías de reestructura son los relevamientos que tienen que haber en las UTI. Todo lo que es infraestructura tenemos que evaluar cómo se encuentran. Los procesos, ver cómo se están haciendo los procedimientos invasivos, si se está cumpliendo con el lavado de manos. Y las auditorías de resultados es cuando ya veamos las tasas y las incidencias. Han disminuido las tasas, han disminuido las incidencias, debido a que se hicieron procesos, auditorías de proceso y auditorías de estructura, y nos hemos dado cuenta que en las auditorías de resultados hemos tenido un impacto con las nuevas medidas de prevención de infecciones asociadas a atención en salud en relación al diagnóstico en un inicio de el estudio previo que se hizo. Y ahí volvemos otra vez a mostrar el cuadrito que les dije. Son las únicas 3 vías de transmisión: mano, entorno del paciente y procedimientos. Es importante realizar un diagnóstico, lo que les decía, la conformación del Comité de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y su subcomité según norma, que ya los habíamos mencionado. El programa tiene que tener los procesos identificados, los famosos combos o bundles, que los llaman, o paquetes de medida de control, de cómo tenemos que meter la vía central, de cómo tenemos que intubar, de cómo tenemos que colocar la sonda vesical, y se tienen que cumplir los 5 pasos, porque no hemos dado cuenta que cumpliendo los 5 pasos hemos evitado las infecciones asociadas a atención en salud. Un ejemplo de sonda vesical, por ejemplo. Y eso tiene que estar escrito. Un ejemplo, los aislamientos. Igual los aislamientos han cambiado mucho. Eso es otro tema que lo vamos a hablar en su debido momento, porque es largo el tema y los cambios que han habido en el tema de aislamiento en los pacientes, de contacto y otro tipo de aislamientos que hay ya hoy en día. Que eso lo vamos a hablar en otra oportunidad. Pero aquí le vamos dando qué es lo que se tiene que hacer en un aislamiento de contacto, y está el letrerito ahí de qué es lo que se tiene que hacer antes de entrar a ver a ese paciente. Y ahí lo colocamos.
Eso también tiene que estar dentro de su programa, establecido, estudiado, identificado. El sistema de aislamiento, igual recorrido de las unidades de internación, definición de los tipos de aislamiento necesarios, colocación de tarjetas de identificación, educación incidental del personal que cuida a los pacientes, registro de los aislamientos realizados. También tiene que tener resultados porque tenemos que ver la adherencia de las diferentes prácticas. Antes no se lavaban las manos, ahora ya se lavan las manos antes de entrar a ver los pacientes. Antes teníamos que de 100 médicos que entraban, que de 100 médicos que vieron en el año a su paciente al entrar en el servicio de medicina interna, solo 20 se lavaban. Ahora, con todas las medidas que hemos implementado, con el programa y las evaluaciones continuas que se hacen, monitoreos continuos que se hacen sobre el cumplimiento del lavado de manos, nos hemos dado cuenta que el 89% de los médicos ya se lavan las manos, igual las enfermeras, igual el personal técnico, igual el personal administrativo. Entonces, eso es importante medirlo. Y ahí se puede ver adherencia global a la higiene de manos y lo vemos cómo se empezó y cómo se terminó, ¿no? Eso también lo tienen que tener identificado. Perfecto, entonces esta diapositiva es la que nos muestra desde el momento que se hizo la intervención, qué fue lo que pasó y cuál fue la mejoría. Así se tiene que identificar que funciona un programa de infecciones asociadas a intención de salud. ¿Ok?